Hola, nos proponemos resolver el ejercicio 8, inciso F de la guía de trabajos prácticos número 2 de Matemática B de la Facultad de Ingeniería. El enunciado establece o pide hallar si existen los límites reiterados y el límite doble de, y nos presenta una función en dos variables, cuya ecuación vemos en pantalla, con el par x, y tendiente al origen de coordenadas, al punto 0, 0. Bueno, lo que vamos a intentar hacer en primera instancia es calcular el límite doble, que de ahora en más lo voy a llamar L, me voy a referir a él como L, en forma directa, es decir, plantear el límite e intentar resolverlo a través de un reemplazo. Bueno, cuando hacemos el reemplazo de la x y de la y simultáneamente por 0, obtenemos una expresión indeterminada. Y bueno, tengan en cuenta que esta indeterminación del tipo 0 sobre 0 que nos quedó acá, no podemos o no tenemos manera de salvarla en forma algebraica. Eso es algo muy común, es un escenario muy común en funciones en dos variables. Cuando trabajábamos con límites en análisis A, las indeterminaciones se podían salvar a través de un proceso algebraico. Siempre había una mecánica que nos permitía salvar el 0 sobre 0 o el infinito sobre infinito y obtener entonces alguna conclusión acerca del límite que estamos queriendo resolver. Bueno, en funciones en dos variables, eso no siempre es posible. Hasta me atrevo a decir que en casos muy excepcionales podemos salvar la indeterminación a través de algún procedimiento algebraico. En general no es viable, como en este ejemplo que estamos resolviendo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es proceder al cálculo de los límites reiterados, de ahora en más me voy a referir a ellos como L1 y L2, ¿sí? Vamos a recordar que L1 es el límite cuando x tiende a x0 de el límite cuando y tiende a y0 de f de xy, y L2 es el otro reiterado que se resuelve en el otro orden posible, ¿sí? Si observamos, al aproximar x a x0 e y hacia y0 en los dos órdenes posibles, en forma secuencial, es decir, haciendo primero una aproximación y después la otra, una buena forma de interpretar visualmente esto, o como por lo menos a mí me gusta hacerlo, es entenderlo como un acercamiento en un movimiento con forma de L, de cada punto hacia, en este caso, el origen de coordenadas. Al verlo como un movimiento en forma de L, creo que es una buena forma de retenerlo, ya que se llaman L1 y L2. Y ahí muestro unos dibujitos, ¿no? Esto tendríamos acá uno de los movimientos que estaríamos haciendo a través del límite L1. Fíjense cómo primero es la Y la que se está acercando a un determinado valor y0, y después es la X la que se está acercando hacia X0. Hay un orden ahí, ¿sí? Lo que pasa es que esto ocurre simultáneamente por todos los lados, entonces en realidad, asociados a L1, hay diferentes movimientos, y todos están ocurriendo en forma simultánea y dan lugar a este límite reiterado. Y fíjense que todos los movimientos son un poco en forma de L. Y con L2 pasa algo similar, lo que pasa es que el orden es diferente. Primero es X quien se acerca a X0 y luego es Y quien se acerca a Y sub 0. O sea, nos desplazamos primero en sentido horizontal y después en sentido vertical. Simultáneamente en todas las direcciones posibles en este formato se nos forman diferentes movimientos, que son estos que estamos mostrando en pantalla. Un poquitito eso es, de una manera simplificada, lo que está ocurriendo en un límite reiterado, ¿sí? Son dos acercamientos, dos movimientos secuenciales paralelos a cada uno de los coordenadas. Volvamos a la resolución. Bueno, vamos a calcular entonces estos límites L1 y L2 sobre esta función. Y aprovechamos porque no solamente se nos pide el cálculo de L1 y L2, sino que también se nos pide el cálculo de L. Y si mostramos que L1 y L2 no coinciden, entonces podemos afirmar que el límite doble no va a existir, acorde a una de las propiedades vistas en la teoría, ¿sí? Bueno, vamos con el límite L1 entonces. Planteamos el límite en orden, empezamos resolviendo la parte de adentro, que es esta que tenemos acá. Como y tiende a 0 en este límite interior, eso hace que
en un reemplazo inicial, digamos, todo este numerador se me anula porque va a tender a 0. Y el denominador, como y tiende a 0, me va a anular este término, pero me va a quedar x cuarta. O sea que la expresión que me está quedando como resultado de este límite de adentro es 0 sobre x a la cuarta. Pero en una fracción donde el numerador es 0, y no importa qué sea el denominador, esto va a anular la fracción completa. Esto algebraicamente vale 0. ¿Sí? Estamos hablando de 0 dividido algo que se aproxima a 0. Bueno, pues lo de arriba no es que se está aproximando a 0. Vale 0, ¿sí? Porque se hizo 0 cuando resolvimos la primera parte del límite. Entonces, en definitiva, esta fracción equivale a 0 y el límite de una constante es la propia constante, con lo cual nuestro límite L1 es 0. Vamos con L2, y bueno, van a ver que nos pasa exactamente lo mismo, porque en L2, al plantear el límite interior primero, tenemos que x tiende a 0, con lo cual este numerador va a tender a 0, porque está multiplicando, es 0 por una función, y este término va a tender a 0. Entonces, una vez más, nos queda un numerador que tiende a 0, dividido y a la cuarta, que por ahora, hasta ahora, digamos, la y nos estaba moviendo. No hace falta que la hagamos acercarse a 0, porque 0 dividido y a la cuarta, esto es algebraicamente igual a 0. Y entonces, lo que tenemos acá, otra vez, es el límite de una constante, por lo tanto, nuestro límite reiterado L2 vale 0 también. Esto tiene que ver con que no estamos haciendo un acercamiento simultáneo de x e y a 0 al mismo tiempo, como sería la interpretación de un límite doble, o un límite simultáneo, que también se lo llama, sino que estamos haciendo una aproximación secuencial. Primero hacemos que una variable tienda a 0 y después la otra. Y todo lo que ocurre cuando la primera variable tiende a 0 nos condiciona el resultado de la segunda parte, ¿sí? O nos facilita en este caso. Conclusión, los dos límites L1 y L2 existen, claramente, ambos valen 0. Eso no me permite afirmar que mi límite doble sea 0, claro eso. Para yo poder asegurar que un límite doble es 0, tendría que probar que acercándome a través de cualquier camino al origen de coordenadas voy a obtener siempre el mismo resultado, y en este caso sería 0. Y yo solamente acá estoy probando dos caminos muy especiales. Entonces vamos a ver qué podemos concluir con esto. Bueno, como L1, al igual que L2, valen 0, lo único que podemos afirmar hasta ahora es que si L existiera, si el límite doble existiera, entonces debería ser 0. Pero no sabemos si existe, con lo cual no es una afirmación muy productiva. Pasamos entonces al siguiente tipo de aproximación. Acercarnos a través de alguna recta que pase por el origen de coordenadas. Esto es lo que se conoce como el límite radial. Y ahora más lo voy a llamar LR. A ver, hablo de siguiente como si hubiera un orden. En realidad, chicos, no tenemos un orden preestablecido en cómo encaro yo un límite doble, un límite en dos variables. Mi objetivo ahora es tratar de demostrar que este límite no existe. Mi objetivo, en definitiva, es tratar de encontrar dos caminos distintos que me arrojen diferentes resultados, ¿sí? Entonces, eso me estaría asegurando que mi límite doble no va a existir. Propongo, después de los reiterados, pasar al radial por una cuestión de, me atrevo a decir, de sencillez en las cuentas. Pero yo podría haber pasado directamente al parabólico, por ejemplo, ¿sí? O a cualquier tipo de camino que se me ocurra. No hay un orden en el que uno esté obligado a avanzar, ¿sí? Una vez que encontremos dos caminos que arrojen resultados distintos para el valor de L, digamos, ya con eso estamos asegurando que el límite doble no existe, independientemente de lo que habíamos hecho anteriormente. Bueno, la ecuación de las de rectas, o sea, todas las rectas que pasan por el origen de coordenadas, tienen como ecuación esta estructura que tenemos acá, y igual m por x. Para cada valor de m, para cada valor de la pendiente, vamos a tener una recta, digamos, que pase por el origen de coordenadas. Todas pasan por el 0, 0, ¿sí? O sea que si quisiéramos visualizar un poquito lo que estamos tratando de hacer ahora, perdón, me adelanté. De esta forma limitamos entonces el movimiento de los puntos x, y, del
dominio de la función a aquellos que están sobre la recta y igual m por x. O sea, estamos limitando el movimiento de los puntos al camino dado por esa recta que pasa por el origen, ¿sí? Estamos restringiendo el plano XY a una recta. Entonces ya el movimiento de los puntos no es tan libre, sino que nos aseguramos que van a estar dirigiéndose por alguna de esas rectas. La interpretación gráfica entonces que les daba era esta, ¿no? En cada valor de m, acá mostré algunas rectas que pasan por el origen, claramente no son todas, pues son infinitas. En cada uno de estos valores de m estaríamos efectuando un movimiento en la dirección de la recta hacia el origen de coordenadas, ¿sí? Tanto por un lado como por el otro. Y si considero esta otra recta, bueno, me estoy acercando por este lado y por el otro. Cuando restringimos un límite en una función de dos variables a un camino lineal, por ejemplo, estamos moviéndonos en lugar de sobre un espacio de dos dimensiones, como es el dominio en general, a un movimiento sobre una recta, que es algo unidimensional. Entonces ahí se reduce todo a algo en una variable y aplicamos todas las mecánicas que conocemos de análisis A. Existen incluso los conceptos de límites laterales y todo, porque estamos acercándonos a través de una recta, ¿sí? Que pasa por el punto de cuestión, donde yo puedo venir por izquierda o por derecha. Vamos a ver cómo es esto en la práctica. Bueno, el límite radial es el límite cuando x tiende a 0, bajo la restricción de que y es igual a m por x. O sea, vamos a aplicar esta restricción para y. Entonces, y ya no se mueve en forma libre, sino que y se mueve sobre los puntos de la recta de ecuación m por x. Eso en la práctica lo efectuamos o lo aplicamos en concreto reemplazando a la y por m por x en todas las veces que aparezca en la función. Eso nos genera esta expresión que ahora ya no depende de dos variables, sino de una sola, que es x, y entonces el límite ya no depende de dos variables, sino de una sola. Por lo tanto, estamos, insisto, en un límite en una variable muy sencillito, que inicialmente nos arroja una indeterminación claramente del tipo 0 sobre 0, pero como estamos en una variable, podemos esto procesarlo de manera algebraica y salvarlo por factoreo en este caso, ¿sí? Vamos a aplicar un factor común x, o sea, bueno, repartimos las potencias respecto de los productos que están dentro de los paréntesis, y en el denominador vamos a tener la posibilidad de aplicar x a la cuarta de factor común, para entonces poder simplificar, y nos queda entonces esta expresión. ¿Qué significa esto entonces? Significa que el valor del límite radial va a depender del valor que tome la pendiente de la recta a través de la cual yo me estoy acercando al origen. O sea que claramente estoy encontrando no solamente dos, sino infinitos caminos que me arrojan infinitos valores distintos del límite radial. No se está cumpliendo la condición necesaria para la existencia de un límite doble, que es que cualquier camino me conduzca al mismo resultado. Por lo tanto, puedo afirmar que nuestro límite doble L no existe, ¿sí? Insisto, el valor está dependiendo de la pendiente de la recta a través de la cual yo me acerque al origen de coordenadas en el dominio de esta función. Bien. Si de pronto nuestro límite radial lo hubiese dado 0, constante, y no dependiera de m, bueno, habría que pasar a un camino un poquito más complejo, por ejemplo, acercarse a través de caminos parabólicos, el límite parabólico, o sea, a través de funciones polinómicas de grado 2, y bueno, así ir avanzando con distintos tipos de funciones, incluso podrían ser trascendentes, hasta encontrar un camino donde el resultado dependa de algún parámetro. Si eso no lo encontramos fácil, entonces tendríamos que empezar a sospechar que el límite doble sí existe, y habría que demostrarlo por definición, pero es algo que excede a los contenidos de la práctica de este curso, así que no debería ocurrirles. En resumen, si el límite doble no lo pueden calcular en forma directa desde el reemplazo inicial, entonces sepan que van a tener que buscar la manera de demostrar que ese límite doble no existe, porque si no habría que, insisto, caer en la definición del límite en dos variables, que no es muy sencillita. Bueno, esto es todo entonces.
Gracias y hasta luego.